Pues estamos ahora iniciando un nuevo salmo. Vamos a platicar acerca del Salmo 18. Es un salmo bastante extenso, son 50 versículos. Vamos a estudiarlos todos en resumen de lo que vemos, de cómo Dios está obrando en el rey David, con un corazón sumamente agradecido a Dios por haberle librado de todos sus enemigos. Y bueno, pues decía una persona que nosotros los creyentes tenemos muchos enemigos. Él decía, tenemos tantos enemigos como pulgas tiene un perro, pero se refería a un perro callado. Entonces sí tenemos muchos enemigos, pero de todos ellos Dios nos da liberación. Antes de comenzar quisiera dar un saludo a todos los que están conectándose. Quisiera mencionarlos a todos. En realidad alabamos a Dios porque se están pudiendo conectar a través de estos medios y llegar el Evangelio a varias partes del mundo. En esta ocasión quiero saludar a mis hermanos que se encuentran en el extranjero. Un fuerte saludo a Ceci y a Rafael que se encuentran en Estados Unidos. También un saludo afectuoso a nuestros hermanos que están en El Salvador, Roberto, Ana María, Rebeca, Raquel, Ruth, un fuerte abrazo. A nuestros hermanos que son de El Salvador también, a la iglesia de Roberto. Vamos a tratar de hacer una listita para ir saludando en orden y así poder abarcarlos a todos, aunque no en el mismo estudio, pero sí en estudios diferentes, porque es para mí muy importante el saber que los tenemos presentes en nuestras oraciones y pues es tiempo de orar unos por otros, siempre ha sido tiempo de hacerlo y en esto mostramos también el amor que tenemos como hijos de Dios. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su bendición. Un saludo también a nuestros hermanos de Huehuetenango, a Alfonso, a Mari Carmen, a Alfonso Junior, a Javier, a Gaby. Queremos realmente ver sus peticiones de oración. Debemos orar unos por otros por nuestra salud. Esperemos que te encuentres mejor, Alfonso. Y bueno, vamos a ponernos en oración en estos momentos para iniciar nuestro estudio de esta mañana. Amado Dios, agradecemos esta mañana que nos das el privilegio y la gran bendición de estar reunidos como hijos tuyos a través de estos medios. Te alabamos por esto, Señor, porque estos medios de avances tecnológicos se han usado para mucho mal, pero también se han usado para mucho bien. Te alabamos porque tú en nuestros corazones has hecho una transformación que nos permite usar todas las cosas para tu gloria. Te queremos rogar que lo que vamos a escuchar de este salmo pueda ser un salmo que también aliente nuestros corazones grandemente a vivir en gratitud contigo todo el tiempo, a valorar todas las victorias que tú has tenido en nuestras vidas y agradecerte por ellas. Señor, te pedimos que tú nos guíes en el poder de tu Espíritu. Por Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Bien, comentaba que este es un salmo bastante extenso, pero cada salmo es un cántico que en este caso fue escrito cuando él se vio librado de todos sus enemigos, y es un agradecimiento a Dios por las victorias obtenidas de todos sus enemigos. Podríamos pensar que él estaba haciendo un recuento de todo lo que había sido su vida y de tantas ocasiones en que Dios lo había librado. Yo creo que son de las cosas que debemos hacer cuando estamos en nuestro tiempo de meditación, el recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando vemos ahí en Segunda de Crónicas capítulo 16 versículo 12 que dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. Son cosas que debemos recordar también nosotros. Él ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas y Él estaba haciendo un recuento y viendo y valorando todas las ocasiones
que Dios lo había librado y de todos sus enemigos, aunque especialmente aquí se refiere a Saúl. Y recordemos que Saúl no era cualquier enemigo, él era el rey de Israel. Nada se le podía ocultar al rey. David estaba huyendo de este rey y a cualquier lugar en que fuera, si ese lugar no delataba ante el rey Saúl la presencia de David, eran considerados como enemigos. Y como tales, Saúl exterminaba a ese lugar, a esa provincia. Entonces se encontraba David en gran apuro. Vemos que nosotros también tenemos grandes enemigos que enfrentar. Y esos enemigos son tres básicamente, aparte de los que tenemos físicamente en el mundo, como contrarios a Dios y a su palabra, aparte también de los que tenemos dentro y fuera de casa, en el sentido de la casa de Dios, como hijos de Dios. Y todo eso Dios quiere que lo presentemos en oración y descansemos en Él, como lo hizo David, como lo hizo el mismo Señor Jesús. De hecho, este salmo ha sido catalogado también como un salmo que se refiere a Cristo Jesús. Cuando vemos el cataclismo que se menciona aquí en algunos versículos, nos hace pensar en todo el poder que se generó para la resurrección de Jesús, toda la conmoción que hubo en la naturaleza cuando Él fue crucificado, pero también todo el poder que se generó para salir de la muerte triunfante y sentarse a la diestra del Padre. Bueno, vemos también que este salmo nos habla de Dios, de Cristo, nos habla de David, pero también es un salmo que tiene muchos aspectos muy importantes para nosotros. Así es que, viéndolo de esta manera, vemos que este es un canto que se debería cantar por todos aquellos que han sido redimidos por Dios. El hecho de que Dios nos haya salvado, el hecho de que Dios nos haya cambiado y que nos esté transformando día tras día en el poder de su Espíritu, es algo que nos debe de llenar de alabanzas a Dios y de gratitud a Dios, porque ves cómo era tu vida en el pasado y ahora ves esa transformación que Dios ha logrado. Ves grandes victorias de Dios, ves generado un poder impresionante de parte de Él para hacer de criaturas rebeldes contra Dios, viviendo en pecados que en algunos casos ni siquiera se pueden mencionar, ahora personas o criaturas que realmente como hijos de Dios anhelan de todo corazón hacer su voluntad. Y este es un canto que debe ser entonado por todos los redimidos, porque por la sencilla razón que tenemos un Dios, pero un Dios que está vivo, un Dios que es el Dios todopoderoso, un Dios que no es un producto de la imaginación como muchas personas quieren. Es el Dios todopoderoso que ahora mora en nuestros corazones a través de su Espíritu. Es un Dios que está vivo y que todo aquel que ha sido transformado lo experimenta en su propia vida. Porque toda la naturaleza que tenemos es destructiva completamente. Vemos que se nos mencionan en varios versículos, en varios pasajes en las Escrituras. Vemos cómo muchos de estos pasajes se encuentran, en muchos de estos versículos en el libro de Romanos, en Marcos, en Gálatas, y toda esa naturaleza caída, toda esa naturaleza perversa, ese corazón engañoso que se describe en Jeremías 17:9, es perverso. Todo esto es algo que estaba constantemente generando destrucción tras destrucción. En Dios tenemos el poder de obrar en arrepentimiento, de meter freno a esa destrucción para reaccionar, pedir perdón, voluntad, y vez tras vez nos lleva en ese ciclo a una mayor comunión con Dios y a una mayor semejanza a Jesucristo. Y en el versículo 18, el versículo 46 nos habla acerca de lo que es este Dios vivo. Dice lo siguiente: viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Dios está vivo y Él mora en nuestros corazones. Es otra expresión de lo que dice en el original este versículo.
Dios está vivo. Alabemos entonces al Señor en nuestros corazones. Y aquí vemos entonces en este se empieza a describir precisamente esta forma en que David alababa a Dios por la protección que él había recibido de él. Veamos cuántos calificativos ocupa para poderle atribuir a Dios toda esa protección que le había dado, que motiva su gratitud a Dios y su alabanza. Vemos en los versículos del 1 al 3 que dice lo siguiente: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vemos varios términos como fortaleza, roca, castillo, fortaleza nuevamente, escudo, alto refugio. Él es todo eso para el creyente. Por eso, en estos términos lo alababa, porque podía invocarlo en todo momento cuando se enfrentaba a algunos de sus enemigos. Recordemos simplemente o nuevamente lo que enfrentaba David en sus tiempos. Él era un guerrero, enfrentaba grandes batallas. No podríamos decir que él estaba acostumbrado a esto, porque cada batalla arriesgaba su propia vida, pero lo enfrentaba porque él confiaba en Dios, y desde pequeño Dios le había enseñado o preparado para esto. Él comenta cuando va a enfrentar a Goliat, le expresa a Saúl que Dios lo había librado cuando el oso o el león querían devorar alguna de las ovejas de su padre. Él había echado mano de ellas confiando en el poder de Dios. Ahora, no es cosa fácil. Yo no sé qué escogería en un momento dado si me dieran a escoger entre enfrentar a un león, enfrentar a un oso o enfrentar a Goliat. Yo no sé qué hubiera escogido. Lo más seguro es que ninguno de los tres. Sin embargo, él se deleitaba en su Dios, contemplaba la grandeza de Dios en toda su creación, y él pasaba tiempo después de haber hecho su tarea cotidiana de apacentar a las ovejas, ya que estaban guardadas en el redil de manera segura. Se dedicaba a componerle alabanzas a Dios, cánticos a Dios, donde abría su corazón y compartía sus propias experiencias de la vida. Y él se regocijaba en ese Dios creador, y él podía compartir el poder de Dios, pero también él había escuchado de las hazañas que Dios había hecho para con su pueblo. Seguramente él había escuchado que el Señor pudo liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, haciendo grandes señales a los egipcios, abriendo el mar para que pasaran por tierra seca todo el pueblo. Y todo esto se deleitaba a él, porque lo creía. Creía en Dios, creía en su poder, y ante las críticas lo ponía a prueba. Lo veía. Por eso es que cuando pudo estar ante el ejército y ver lo que estaba diciendo este gigante Goliat, él se indignó de que nadie pudiera enfrentarlo, de que nadie tuviera el valor, de que nadie tuviera la confianza en Dios para poderlo enfrentar. Y solo él lo hizo. Ahora, esto nos enseña mucho, porque vemos que este era su corazón. Así es como batalla. En muchas ocasiones vemos que él llama al sacerdote y le dice: Dios, ¿quieres que yo vaya a la batalla? Y esperaba en su respuesta. Dios le decía: sí, ve a la batalla. Y de inmediato acudía. Dios, los entregarás en mi mano. Sí, los entregaré en tu mano. Y en esa confianza atacaba a los enemigos. Y siempre llegaba con la victoria, pero una victoria que él atribuía al autor de esa victoria, que era Dios. Seguramente tú has visto muchas victorias en tu vida. Puedo estar seguro que han sido victorias que como creyentes experimentamos, generadas por el poder de Dios, que has puesto en marcha a través de la oración.
Esto es lo que vemos aquí en David. Alaba al Señor porque él sabía que podía invocarlo en cualquier momento cuando tenía que enfrentar a sus enemigos. Y él hace un recuento de los peligros que había enfrentado en su vida. Leemos en los versículos 4 y 5 lo siguiente: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me aterrorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y vemos los agentes de cómo se contraponen con el Dios de la vida. Él sabía que había estado arriesgando su vida en muchas ocasiones. Y imagínate si no solamente en las batallas, sino también dentro de su propia casa. Él se encontraba casado con la hija del rey. El rey manda a traerlo. Su esposa le dice: si no huyes de tu vida en este momento, vas a ser muerto. Inmediatamente, con todo ese sobresalto, sabiendo que el mismo rey iba tras de ti, huye de su casa y se va. Vez tras vez enfrentaba esa muerte. Pero al hacer este recuento de los peligros que él había enfrentado, recordaba que sobre todo ese temor a la muerte, sobre todas esas angustias y amenazas de muerte, había algo sobre lo cual nadie se podía anteponer. Y era el Dios de la vida. Dios es quien la da, Dios es quien la quita. Este es el cántico que hizo Ana ahí en 1 Samuel capítulo 2. Jehová mata y él da vida, hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Leemos en Deuteronomio 32, ved ahora que Jehová es Dios, ved ahora que Dios, él mata y da vida a quien él quiere, y mata a quien él quiere. A él le pertenece nuestra vida. Nosotros podemos descansar igual que David en esas promesas de Dios y en esa seguridad de que Dios está vivo y que nada hay encima del poder de Dios. Tendrás muchos peligros que enfrentar, ¿sí? Hay enemigos muy grandes que enfrentar. El Señor Jesucristo durante 40 días fue tentado en el desierto. Lo tentó. El tentador es uno de los calificativos que se le da a Satanás. ¿Y cómo fue que lo tentó? Después de 40 días de estar en ayunas. ¿Y con qué tentación comenzó? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú crees que el creador de todas las cosas iba a hacer caso a una orden del diablo? ¿A una sugerencia del diablo? Él le contesta: eso no es lo que da vida. Tú puedes tener muchas posesiones, muchos bienes, mucho pan, un refrigerador lleno, una despensa repleta. Satisface tu corazón. Lo que lo satisface es Dios y su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. ¿Te das cuenta qué es lo más importante que debemos dar en nuestra vida? Quiera Dios que con ese mismo celo que respetamos nuestros 3 tiempos de desayuno, comida o almuerzo, como se le llame en tu región, y la cena, que con ese mismo celo guardemos nuestro tiempo con el Señor. Porque esto es lo que realmente satisface y deja plenamente satisfecho tu corazón. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia. Toda ella fue inspirada por Dios. Toda ella es útil para todas las necesidades que enfrentamos como humanos, como hijos de Dios. Bien debemos hacer el esfuerzo por mantenerla y cada vez que acudamos a ella, recordar esto. Es Dios quien nos está hablando. Es Dios quien nos está mostrando a través de esas experiencias del pueblo de Israel, tu corazón y el mío.
para ver la gran necesidad que tenemos de cultivar nuestro tiempo con el Señor. Ahí vemos entonces a David haciendo este recuento y viendo cómo Dios había sido quien escuchó sus oraciones y quien las contestó. Veamos el versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. ¿A qué templo se refiere? Puede referirse al santuario en Jerusalén, pero más aún al trono celestial. Él sabía que Dios lo llenaba todo y que Dios lo escuchaba, que Dios se encargaba de que sus peticiones fueran atendidas. Esta es una oración que necesitamos hacer constantemente, porque también enfrentamos enemigos, como comentábamos, de enemigos muy grandes. Este mismo diablo que tentó a Dios también lo hace a cada creyente. Este es uno de nuestros grandes enemigos, el tentador, el diablo, y nos tienta de muchas maneras cada día. Por eso es importante equiparnos con esa armadura que Dios nos ha dejado, con su palabra llenándonos de ella, para que cuando vengan sus ataques de la fe puedan ser destruidos. Ataques, incitaciones a nuestra carne, que solamente con el poder de Dios podemos vencer. Y el propósito de Dios es que lo estemos manifestando día con día. Por eso los ataques, para que surja nuestra carne, no Dios, para que surja nuestra carne caída, nuestros enojos, nuestras iras, nuestros celos, nuestras contiendas, etcétera, todo lo de nuestra carne que no manifiestan a Cristo. Él quiere que nos venzamos cubriéndonos con esa armadura divina que nos ha dejado. A través de la palabra encontramos esa victoria, pero también a través de la oración. Pídele a Dios que te fortalezca cada día para que cada día que enfrentas en la vida puedan ser victorias suyas. Ahí tenemos que Él está gozoso, alabando al Señor, agradeciendo sus victorias, porque cada vez que las enfrentaba, oraba a Dios, dependía de Dios y veía su respuesta. Tú puedes orar a Dios y ver también su respuesta. En ocasiones me dicen, por favor, Memo, pídele a Dios porque yo sé que a ti sí te escucha. Bueno, Dios escucha a cada hijo suyo. Claro, si te lo dice algún creyente, algún incrédulo, perdón, bueno, tiene mucha razón. Dios escucha a sus hijos. Leemos en el 9:31 de Juan que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sí, Dios nos escucha y sí, podemos orar por ellos, pero cada vez que tú oras a Dios, ten presente esto, Él te escucha y Él contesta. Él contesta siempre con la mejor respuesta y esto nos da paz. A veces su respuesta es sí, a veces su respuesta es no, a veces su respuesta es espera, pero cuando sabemos que esta viene de Dios, podemos tener una gran paz como resultado de haberlo puesto en las mejores manos. Por eso es que vemos también que Él se regocija y alaba a Dios por lo imponente de su presencia. Su presencia siempre impacta. En los versículos 7 al 15 vemos cómo ante la intervención divina se producen cataclismos extraordinarios. Vemos este tipo de cataclismos en otros pasajes también de la Biblia. Pero veamos lo que dice en estos versículos del 7 al 15. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de agua, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová,
y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Vemos imágenes de la resurrección del Señor Jesús. Vemos imágenes del poder de Dios ante la liberación del pueblo, especialmente en este último versículo, que ante el soplo de su nariz se abrieron las aguas, pasaron por tierra seca. Vemos todo ese poder de Dios sobre su propia creación. Así es Dios. Por eso, cuando les pregunta Jesús a sus discípulos, ¿ustedes quiénes creen? ¿Quién creen que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él lo demostró, teniendo victoria sobre sus enemigos, manifestando su poder sobre la naturaleza, mostrando su poder sanador. Vemos que él caminaba sobre las aguas. Vemos cómo pudo resucitar a muertos. Todo esto daba manifestación de su poder. Pero cuando se manifiesta el Señor, hay grandes cataclismos. Cuando Jonatán, el hijo de Saúl, invade el campamento de los filisteos, cuando ya se sentían atemorizados todo el ejército de Israel, cuando él se llenó de valor y su escudero llegó y juntos empezaron a emprender la batalla solos, y Dios trajo un gran terremoto que inundó de temor a sus enemigos, y los israelitas que estaban con los filisteos se pusieron del lado de los israelitas y empezaron a perseguir a los filisteos. Toda esta victoria vemos que la realizó el Señor en respuesta a la oración de Jonatán. Tú puedes salvar con todo un ejército o con una sola persona. Y Dios respondió. Pero vemos esa manifestación de Dios en diferentes actos que generan todo este tipo de conmoción natural. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, vemos que hubo un terremoto. Eran las 3 de la tarde y el sol se ocultó. Vemos también cuando el Señor se manifiesta ante el pueblo de Israel, como hubo también estruendos, relámpagos, voces. Todo esto es algo que se manifiesta cuando está la presencia de Dios. ¿Qué nos quiere dar Dios a entender con esto? Que esto es algo imponente, que no podemos decir que la presencia de nuestro Dios es insignificante en nuestra vida. No podríamos decir que yo sigo siendo el mismo pecador porque, bueno, Dios no ha sido tan poderoso conmigo. Eso es totalmente falso. Es imponente su presencia, y mientras más leemos de su palabra y mientras más pasamos por pasajes como estos, vemos que todo esto nos hace ver el enorme poder de Dios. Y dicho de otra manera, una gran confianza para acercarnos a Él, cualquiera que sea nuestra condición, nuestra pena, nuestro pecado. Y Él tiene el poder para transformarnos. Todo el poder que se necesita está en Él, porque nada hay imposible para Dios, dijo en Lucas 1:37. En Jeremías 32, 17 y 27. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste los cielos con tu gran poder y con tu brazo extendido, y hay nada que sea difícil para ti. Y el Señor le responde, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Quizá cuando nos vemos que Dios nos rescata y estamos recién salidos del fango de la vida del pecado, no te imaginas que Dios te pueda transformar, pero te empiezas a alimentar de su palabra y empiezas a pasar por pasajes como estos y te llena de una profunda esperanza. Dios le había prometido a David que él iba a ser rey.
cuando veía que el rey lo estaba persiguiendo, cuando veía al rey Saúl que lo estaba persiguiendo. ¿Cómo va a ser posible esto? Señor, tú lo ungiste a él y me ungiste a mí. Tú te encargarás de hacerlo. Estuvo a punto de matarlo 2 veces y nunca extendió su mano sobre el ungido de Jehová. Y él dijo, si no es Dios quien lo quita, yo no lo haré. Y esperó hasta el tiempo de Dios. Grandes ejemplos que nos da para la vida. Necesitamos esperar en Dios. Lo más importante, la salvación, ¿ya ha sido algo que has apropiado en tu vida? Confía en Él. Él seguirá haciéndote conforme a Dios, conforme a Cristo. Esto es algo que se nos hace increíble, imposible de creer. ¿Cómo a mí, un ser pecador como soy, me vas a hacer conforme a Cristo? Sí, aquí en la tierra cada vez más semejante a Él, pero allá en la eternidad, transformados con un cuerpo conforme a su gloria, sin relación con el pecado. Esa es la gloria que nos espera. Y aquí tenemos entonces a David gozándose y alabando al Señor por lo imponente de su presencia, porque ante sus manifestaciones hay grandes cataclismos. Pero también vemos que él es un hombre que da muchas gracias a Dios y hay mucho de qué agradecerle, porque empieza a agradecer por la descripción que Él nos da de su poder liberador. Recuerda ese poder. Gracias, Dios, porque pude ver tu poder liberador. Vemos los versículos 16 al 19. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Vemos que se sentía muy frágil. Empezó a perseguirlo y acudió a Samuel. Y con Samuel aún así fue a perseguirlos. Una vez muerto Samuel, él se sentía más frágil. Había muchas cosas que lo podían haber hecho estar seguro. Era el yerno del rey, era el gran amigo de su hijo Jonatán, tenía a Samuel por padre, en el sentido de que él lo había ungido como rey y podía acudir a su presencia en todo momento. Y poco a poco vemos que desaparecen sus apoyos. Ya no más está como esposo de Mical. Vemos que ya no puede ver tampoco a Jonatán. Vemos que muere Samuel y su único recurso era Dios. Él debe ser tu único recurso. Tienes que depender completamente de Él. Hay muchas cosas que nos asaltan, que nos acechan, enemigos muy grandes, el mundo que nos rodea, que nos quiere jalar y tiene fuerza para hacerlo, jalarlo a través de sus filosofías. Te hacen ver como un extraño si tú no estás de acuerdo con sus filosofías. O te hacen ver como una persona rara si tú no absorbes lo mismo que toda la gente. Todas las filosofías que nos transmite a través de la radio, de la televisión, de las películas, todo eso que está contrario a Dios, te hacen ver raro si tú no lo aceptas. Si tú no riges tu vida conforme a los principios del mundo, conforme a la corriente del mundo. Es un enemigo muy fuerte. Pero ¿qué vemos en la Escritura? Una queja de Dios a su pueblo Israel. Porque ellos se conformaron al mundo que los rodeaba. Y les hace un reproche. No habéis andado en mis estatutos ni habéis guardado mis decretos, sino según las costumbres de las naciones habéis hecho. Reproche de Dios.
Sí, estamos en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Enfrentar al mundo con la palabra de Dios. Permanezcamos firmes en Él. Y cuando esto empieza a saltar nuestras vidas, acudamos a Él. Cuando el diablo empieza a acechar nuestra mente, nuestro corazón, y empieza a brindarnos tentaciones difíciles, ten presente que ninguna va a ser permitida por Dios sin darnos la salida. Acudamos a Él. Cuando tu carne se desaliente, se debilite, acudamos a Él. Él es el que nos da la fortaleza que necesitamos para vencer a estos enemigos y mantenernos firmes en el Señor, alentados, gozosos, fortalecidos por Él para enfrentar las batallas de cada día. ¿Hay temores? Pues sí, David enfrentaba constantemente esos temores. A Jesús constantemente lo estaban acechando los enemigos, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Trataban de atraparlo para aniquilarlo. Todo eso causa dolor. Pero cuando tu corazón está confiado en Dios, tendrás paz y tendrás gozo en tu vida. Ahí tenemos entonces a este hombre dándonos las descripciones del poder liberador de Dios. Y él lo veía como una especie de premio que Dios le daba a él por su rectitud. Veamos los versículos 20 al 24. Dicen lo siguiente: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Qué hermoso que podamos decir esto nosotros como hijos de Dios. Todo por la gracia que nos dio en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por esa justicia perfecta que nos diste en Cristo Jesús. Y cada vez que nos acercamos a Dios, confiamos en esos atributos divinos, confiamos en esos logros de Cristo en la cruz a nuestro favor, y podemos ver cómo Él nos recompensa, cómo Él responde a nuestras peticiones, cómo es galardonador o recompensador de los que le buscan. Confía en Dios. Habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él concederá las peticiones de tu corazón, pero deleítate es primero. Deleítate en Él. ¿Y cómo nos deleitamos en Él? Cuando leemos su palabra, encontramos líneas que nos llevan a esto, a la misma actitud que tuvo David. Él veía como un premio esta liberación que Dios le había dado de una manera poderosa, manifestando su gran poder. Y él se sentía dichoso de ser un siervo de Dios, y aquí vemos cómo destaca sus valores éticos y morales con frases que nos revelan su integridad. Dios quiere en cada hijo suyo que seamos íntegros. ¿Qué significa esto? ¿Sería yo una persona íntegra si no tomo, si no miento, si no busco el mal de ninguna persona, si no robo, pero si soy un borracho? ¿O todo lo demás, pero menos el guardarme en pureza si soy un adúltero? No, eso no es integridad. Y recordemos que la integridad es algo que Dios produce en la vida de un hijo suyo. Dios quiere hacernos personas íntegras. Quizá muchas personas no entiendan cómo tú puedes ser una persona terrícola
y no ceder ante un soborno o no ceder ante una tentación. No se lo explican, pero son oportunidades que Dios nos da para poderles hablar de Él. Y reconocer que ha sido el poder de Dios, que así como con David, también lo hizo contigo, también lo hace contigo. Él, a través de esa integridad, se glorifica. Se gozaba David con esto. Y él veía cómo Dios se comportaba con los íntegros. Por eso él quería ser íntegro. También se daba cuenta cómo se comportaba con los perversos. Temía ser un hombre perverso. Le pedía a Dios que lo librara de ese tipo de caminos. Los versículos 25 al 27 lo describen así. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos altivos. ¿Qué es esta humildad? Dios salva a los afligidos, Dios salva a los humildes. Y una persona humilde es como aquel fariseo y el publicano. El fariseo lo vemos altivo y el publicano lo vemos humilde. Él no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Y le decía a Dios, Señor, sé propicio a mí, pecador. Cada vez que se manifiestan debilidades que nos llevaron a pecar, porque pecamos de diferentes maneras, cómo nos angustia el corazón y le decimos en esta humildad, en esta vergüenza por haber pecado contra Él, Señor, sé propicio a mí, pecador, y siempre encontraremos su perdón. El reproche de Dios al pueblo de Israel fue: ¿se han arrepentido de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron arrepentirse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán. Pero por otro lado vemos también cómo en Crónicas los sacerdotes hicieron el sacrificio después de que se purificaron. ¿Y cómo se purificaron? Dice, llenos de vergüenza se purificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Dios. Llenos de vergüenza. Sí, el humilde se avergüenza cuando peca. Y por eso le confiesa a Dios el pecado con un corazón deseoso de librarse de ese pecado. No de seguir esclavizado al mismo pecado. Habrán pecados que tú encontrarás que son fáciles de quitar en tu vida y llevó poco tiempo darte la victoria. Habrá otros que serán más difíciles, pero no para Dios. Lleva a cabo este ejercicio y Dios con el tiempo nos seguirá dando victoria tras victoria, como lo hizo con David, ante todos sus enemigos. Este era el corazón de este hombre y por eso su fortaleza estaba en Dios. Vemos los versículos 26 al 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Me pasé por un versículo. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Su fortaleza está en Dios. El Señor es su luz y su fortaleza para enfrentar las batallas y poder vencer a sus enemigos, aún cuando estaban
con unas fortalezas y con unos muros impenetrables. ¿Más fortaleza que un muro? Así es Dios. Seguramente él recordaba aquel pasaje donde el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y su primer campaña la hace contra Jericó. Y en este lugar recordó cómo el pueblo de Israel se dedicó a dar vueltas alrededor de ese muro. Un muro, una gran fortaleza. Dios les había dado las instrucciones de que lo hicieran así. Una vuelta cada día, el último día 7 vueltas, y después que gritaran y los muros iban a caer. ¿Te das cuenta por qué decía que era su fortaleza? ¿Y por qué con mi Dios asaltaré muros? Con ellos lo hizo así. Gritaron y se cayeron las fortalezas, se cayó el muro. Con él lo hizo de otras maneras, pero Dios siempre le dio la victoria y pasó sobre sus murallas y venció a sus enemigos. Esta es la confianza en Dios. A veces vemos que se han construido murallas. ¿Quién es el experto en construir murallas? El diablo. Él es el experto. Él busca que se construyan esas murallas. ¿Cómo se destruyen esas murallas? Bueno, se construyen a través del odio, a través del resentimiento, a través de conflictos interpersonales. ¿Y cómo se liberan esas murallas? ¿Cómo se destruyen esas murallas? A través del perdón, a través del amor. Se cuenta de un hombre que en una ocasión tuvo problemas con su hermano. Siempre fueron muy buenos amigos, siempre compartían juntos, aprovechaban cada momento para estar juntos compartiendo como familias. Y después de que surgió esa diferencia, se estableció una gran barrera entre ellos. Uno de ellos hizo que para que el distanciamiento fuera más seguro, se hiciera un río que los separara. Sacó de su curso el río para que pasara entre la casa de su hermano y la suya para que su hermano no pasara. Aquel hermano, viendo lo que le había hecho, él dijo, pues yo lo voy a hacer todavía más fuerte esa separación. Se encontró con un hombre que estaba sin trabajo y le dice, ¿sabe usted algo de carpintería? Sí, así es. Quiero pedirle un favor. Yo voy a salir una semana y cuando regrese quiero ver una muralla de madera que tape completamente la casa de mi hermano. No quiero volverla a ver. Muy bien, voy a hacerlo. Entonces aquel hombre se fue, después de una semana regresa y para su sorpresa no encuentra ninguna muralla de madera. Lo que encuentra es un puente en ese río. Y para su sorpresa sale su hermano de su casa y lo abraza y le dice, hermano, hermano, perdóname. ¿Cuántas gracias te doy por lo que hiciste? Yo construí un río para que nos separara y tú hiciste un puente para que nos uniera. No puedes imaginar lo agradecido que estoy contigo. Y en ese momento los hermanos se reconciliaron. Aquel hombre voltea y ve al que le hizo el trabajo. Le dice, tengo otros trabajos que quisiera que me ayudaras a hacer. Aquel le contesta, no tengo tiempo. Tengo otros puentes que necesito edificar. Lo que Dios quiere es eso. Imposible sin el perdón. Pero ¿quién te da esa fuerza? ¿Quién te da ese poder para perdonar? Exacto, acertaste. Cristo. En su pasaje del hombre rico, del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, perdonó al que le debía 10,000 talentos. Y este no pudo perdonar al que le debía 100 denarios. En Cristo nos perdonó 100 talentos. Lo que nos pide que perdonemos a los demás son 100 denarios. Entonces, finalmente vemos cómo el Señor nos
habla a través de esta experiencia de David. Y vemos cómo él se siente seguro por quién es Dios, por los atributos divinos. Nos expresa en este versículo 30, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otro Dios más que Él. ¿Qué roca? ¿Qué cosa más sólida que una roca? ¿Tú puedes encontrar algo más seguro en tu vida que Dios? No existe. Cultiva tu comunión con Él. ¿Sí? Habrán enemigos que tratarán de acecharlo, que tratarán de infundirte temor, falsas ideas, negarán que la Biblia es su palabra, etcétera, etcétera. Tú fortalécete en Dios. Toda su palabra es verdad, es su palabra. Y Él quiere ser esa fortaleza en tu vida, lo seguro, el cimiento, tu autoridad absoluta en la cual puedes descansar, porque sabes quién es Él. Sabes que es un Dios de amor, no un tirano. Y por eso tienes esa confianza para acercarte al Señor. Él sabía que el poder de Dios había sido la base para sus victorias. Dicen los versículos 31 al 42 esto. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Entonces esto fue lo que vemos que David nos describe, esa seguridad que él tenía. Él tenía esa seguridad por los atributos de Dios. ¿Por quién era Dios? Dios fue quien lo preparó para poder vencer a sus enemigos. Él sabía que esto provenía de Dios. No es algo que viene por casualidad. Él te está preparando cada vez que acudes a su palabra. Él te está preparando cada vez que dependes de Él en oración. Él te está preparando a través de esa prueba que tú estás viviendo. Está forjando su carácter en ti. Quizá en piedad, quizá en amor, quizá en perdón, quizá en generosidad. Todo eso habla de ti. Ahorita estamos viviendo una época en donde muchas personas, debido a la pandemia, están padeciendo de hambre. Quizá tú has tenido un corazón mezquino. Tú crees que porque no tienes lo suficiente para ti, no puedes dar nada a los demás. Y estas son oportunidades preciosas para manifestarles el carácter de Jesús, el amor de Jesús. Ya es la segunda colecta que hemos hecho para
juntar para 55 bolsas para ayudar a otras personas. Gracias a Dios por todos aquellos en los que ha puesto este corazón generoso para manifestar el amor de Jesucristo a los perdidos o a nuestros mismos hermanos en Cristo. Una oportunidad preciosa para manifestar este amor de Dios, proveyendo a las necesidades básicas de algunas personas. Veía un anuncio que sacaron en las redes sociales de un joven mesero que decía: yo trabajaba para un restaurante y ahora te pido que nos ayudes porque muchos meseros como yo no tenemos otra manera de ingreso. Seguramente están tratando de ver otras maneras para obtener sus ingresos, pero hay personas que no encuentran porque Dios quiere que manifiestes tu generosidad hacia ellos. Dios lo preparó. Dios te está preparando. Todas estas pruebas te preparan. La vida misma te prepara. En una ocasión que escuché a una señora que dijo: mi ministerio es quebrantar el corazón de mi esposo. Yo creo que también el ministerio del esposo era quebrantar el corazón de ella. Todas estas cosas nos preparan. Porque si tú no puedes ser creyente, cristiano, amando y perdonando a los que están cerca de ti, ¿cómo podemos extendernos hacia los demás? Ahí está nuestro primer taller de trabajo que Dios nos da. La vida cristiana es práctica. No es nada más saber versículos de la Biblia, o pasajes de la Biblia, o historias de la Biblia. Es para ponerlo en práctica, para amar a nuestra familia, amarnos entre esposos, amar a nuestros hijos, amar a nuestros nietos, amar a nuestros vecinos. Esto se extiende hacia los demás. Pero esto es poder de Dios. Quizá una mujer que vive sola dirá: para mí eso no es un problema. No, porque vive sola. Sin embargo, cuando tenemos relación con otras personas, con otros humanos, ahí ejercitamos nuestro carácter cristiano. Ahí es donde se debe ver quién está en tu corazón y la luz que Dios ha traído a tu vida, a través de las buenas actitudes que tú tengas con las demás personas, a través de una vida bondadosa, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí se ejercita nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Dios se encargó de someter a las naciones a David. Dios un día someterá al mayor David, que esto es al Mesías, a Jesucristo, todas las naciones debajo de sus pies. Pero en esa época sometió todas las cosas, todas las naciones a David. Dios lo había preparado y le había dado todo lo que necesitaba, todas las herramientas necesarias para poder combatir, y sus enemigos, estos extranjeros, se sometían ante él. Pueblos que no conocía se sometían ante él, porque Dios lo había preparado y le había dado esas herramientas que él necesitaba. Herramientas como el arco de bronce. Era una herramienta muy fuerte. Y Dios también le dio fuerzas para esas herramientas y para esa batalla. No era algo sencillo de usar. Dios lo capacitó y le dio las herramientas como a nosotros. Vemos esto en los versículos 43 al 45. Dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Todos se sometieron a él. Dios lo equipó para poderlo lograr. A veces personas
han cometido el error de tratarse de equipar a través de libros que hablan acerca de Dios, que hablan acerca de la Biblia, pero no se llenan de la Biblia. Esta es nuestra primera herramienta. A veces personas se tratan de equipar sin ejercitar el poder de Dios. No, la vida cristiana no consiste en palabras, sino en poder, el cual se pone en acción a través de la oración. Tenemos que pasar tiempo en la oración. Son las herramientas que Dios nos ha dado. Tenemos otras herramientas también, pero estas son las principales: la lectura de la Biblia, la oración. Esto es de lo que no podemos nosotros relajarnos. Pablo veía en la cárcel cómo se ejercitaban los soldados romanos. Todos los días tenían que estar en buenas condiciones físicas porque no sabían en qué momento eran llamados a la batalla. Y si eran llamados a la batalla y no se habían ejercitado, si eran llamados a la batalla y habían pasado un largo tiempo de vacaciones, esto les podía costar la vida. Tenían que estar equipados en todo momento. Así nosotros. Podrás relajarte si quieres en tus alimentos, pero no traerá un mayor problema o perjuicio en tu propia vida si tú te relajas de esta manera con tu lectura de la Biblia. Todos los días necesitamos ir a la palabra de Dios y a la oración. Otras cosas también nos equipan: las predicaciones que escuchamos, algunos libros que hablan acerca del Señor, discipulados que podemos recibir donde nos enseñan el comportamiento cristiano. Pero Dios te equipa para la batalla porque Él quiere darte victoria y quiere darte en Cristo a las naciones, en el sentido de poderles llevar el Evangelio y extender el reino de Dios en cada uno de esos corazones. Pero el Señor Jesucristo prometió que iba a regresar. Vemos que ya está muy cerca su regreso. Siempre he oído al respecto, pero hoy lo veo más cerca que nunca. Me decía un amigo que escuchó en CNN que hablaban acerca del deseo de poner en marcha en el 2030 la agenda globalista. O sea, un gobierno mundial que controle a todo el mundo y sea una especie de gobierno comunista que le dé a toda la gente lo que necesitan para enriquecerse su cúpula. Bueno, no en esas palabras exactamente, pero esa es la intención. Y vemos que esto es lo que se describe en Apocalipsis, lo que va a surgir en la tribulación. Pero antes de esto va a ser arrebatada la iglesia. Vemos que ahorita esa agenda globalista quiere imponer la ideología de género, o sea, tú no eres hombre o mujer, tú eres lo que quieras ser. Quieren imponer la legalización del aborto, entre otras cosas. Y los que se oponen en Latinoamérica ahorita son las iglesias evangélicas. Y algunos otros que no están de acuerdo tampoco con estas cosas. Esto ya está a las puertas. Nunca van a poder vencer a los creyentes, pero estos van a ser quitados cuando venga el Señor en el arrebatamiento, y entonces la agenda globalista se llevará a cabo con toda facilidad. Ya está muy cerca el Señor. Y cuando venga, reinará sobre todas las naciones. Vendrá el arrebatamiento, los 7 años de tribulación, después la venida de Cristo, donde vencerá a todos sus enemigos y establecerá su reino milenial en Jerusalén, estando reinando Cristo a todas las naciones. Porque la palabra de Dios toda tiene cumplimiento. Por eso entonces vemos aquí al rey David alabando a Dios por su poder liberador. Eran grandes sus enemigos. Era tremendo el rey Saúl, tremendo su poder. Y alaba a Dios porque él reconoció el poder de Dios en cada acción divina que vio en su vida.
Dicen los versículos 46 al 48. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. El poder de Dios lo reconoce. Y entonces él simplemente expresa su gratitud. ¿Qué podemos hacer? Él reconoce que nada podía haber logrado por sí mismo. Él reconoce que solamente Dios pudo haberle dado en su poder la victoria contra Goliat, preservarlo contra Saúl, preservarlo en cada batalla en donde venció a los filisteos, preservándolo incluso contra su propio hijo que se había sublevado contra él. Reconoció la acción divina en cada una de estas batallas. Reconoció que no fue él, por lo cual solamente expresa su gratitud y a través de su alabanza. Y esto revela su confianza en Dios. Necesitamos vivir agradecidos con el Señor. Necesitamos gozarnos en una plena confianza en Él. A través de esto, Él promete proclamarlo ante las naciones por sus triunfos. Vemos que dicen los versículos 49 y 50, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Promete proclamarlo ante las naciones por sus triunfos, relacionados con todas esas intervenciones salvadoras de Dios. Señor, es tu poder, así es que yo te voy a proclamar. Es el poder de Dios que tú has experimentado. Es ese poder que necesitan escuchar los que están cerca de nosotros, más en estos momentos aterradores, donde hay una incertidumbre, no sabes cómo vas a reaccionar si te llega a dar este virus. Algunos han muerto, no sabes si tú vas a ser uno de ellos. Hay gran temor en los que no conocen a Cristo. Preséntales el poder de Dios, para que ellos también experimenten esa confianza y vivan agradecidos con Él. No olvides lo importante que es esta gratitud. Se cuenta que Dios un día decidió bajar del cielo en la persona de un pordiosero y llegó a la casa de un zapatero. Cuando lo ve, le dice: mira, soy tan pobre que solamente tengo un par de sandalias y estas que tengo ya están muy rotas y desgastadas. Quería pedirte de favor que me las arreglaras. Te voy a dar lo que me pidas. Aquel hombre le dice: ¿no te das cuenta que yo estoy necesitado y que no puedo hacer ningún trabajo de manera gratuita? Oye, no te dije que me lo hicieras de manera gratuita. Simplemente te estoy pidiendo que me las repares y yo te doy lo que me pidas. Entonces el zapatero dijo: este hombre ha de estar loco. O de plano ya está demente por quién sabe qué efectos de qué sustancias. Entonces, queriendo seguirle la corriente, le dice: está bien, dame 1,000,000 de monedas de oro para que pueda ser entonces una persona feliz. El pordiosero le contesta: eso es demasiado por arreglar simplemente un par de sandalias, ¿no? Le dice: bueno, tú me dijiste que te pidiera lo que quisiera. Te propongo un mejor trato, le dice el limosnero. Te voy a dar 100 millones. 100 millones de monedas de oro
pero a cambio tú me entregas tus piernas. O sea, que el hombre reacciona y dice, ¿cómo crees? ¿Para qué me sirve 1,000,000 de monedas de oro si yo ya no tengo mis piernas? Bueno, ok, entonces te voy a dar no 100 millones de monedas, te voy a dar 500 millones de monedas de oro a cambio de que me entregues tus brazos. ¿Y para qué quiero yo 500 millones de monedas de oro si ya no voy a tener brazos y ni voy a poder comer por mí mismo? Bueno, ¿qué tal si me aceptas 1,000 millones de monedas de oro a cambio de tus ojos? ¿Y de qué me servirían 1,000 millones de monedas de oro si ya no puedo ver el mundo ni disfrutarlo con mi familia? Entonces Dios le dice, oh hijo mío, ¿te das cuenta? Te quejas de que no tienes nada y acabas de rechazar 1,600 millones de monedas de oro y no has querido cambiarlas por ninguna de las partes de tu cuerpo. ¿Te das cuenta de lo rico que eres? Bueno, podemos extendernos con esto todavía más. ¿Te das cuenta de lo rico que eres al haber sido librado de tus pecados y ya no pende de ti un infierno eterno, sino la gloria eterna? ¿Te das cuenta de lo rico que eres al ser llamado como hijo de Dios por la salvación que te dio en Cristo Jesús? ¿Te das cuenta de lo rico que eres cada vez que Dios transforma tu ser pecador y rebelde que era antes a uno semejante cada día más a Jesucristo? ¿Te das cuenta de lo rico que eres con la dicha y gozo de vida que tienes en Cristo, comparándola con la que tendrías si no lo hubieras conocido? Hay mucho de lo cual agradecerle a Dios. Haz un recuento de tu vida, como lo hizo David, y seguramente como él, cantarás de alabanzas a él. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por la gran bendición que nos das de contar con salmos como estos. Te alabamos por la manera como tú iluminaste al rey David para poder abrirnos su corazón y dejar plasmadas estas experiencias donde pudo ver tu amor, donde pudo ver tu poder, donde pudo ver tu gloria, en cada una de las victorias que le diste sobre sus enemigos. Pero sobre todo, Señor, agradecemos que un día será una victoria consumada cuando estemos contigo reinando aquí en la tierra y cuando estemos a tu lado por toda la eternidad. Te alabamos por todo esto que nos has dejado escrito en tu palabra. Permítenos alimentarnos de ella todos los días y que cada día sea más fuerte nuestra convicción de que tú nos hablas a través de ella y nuestra convicción de que tú nos escuchas a través de la oración. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues el próximo domingo vamos a platicar acerca del Salmo 19, un salmo que muchos de ustedes han puesto en su corazón memorizar y que Dios nos trae grandes enseñanzas también a través de él. Que el Señor los bendiga, un fuerte abrazo y que tengan un excelente domingo.